¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mirad qué libro me he leído. Las lágrimas del enemigo, de Miquel Sentau. Miquel Sentau nació en Barcelona. Estudió biología y su actividad periodística le llevó a interesarse por la gastronomía y su historia, publicando numerosos libros sobre el tema. Viaje por los vinos de España, El país del cava, Paseo por los restaurantes de Cataluña, Enciclopedia del cava, Comer por 4 pesetas y varios títulos más muy interesantes. Una ampliación de su registro literario hacia el ensayo sería Luces y sombras del reinado de Ferran Adrià, mientras que Confieso que he comido es una divertida autobiografía gastronómica. Además, ha escrito 4 novelas: La noche siempre llega, un artículo de encargo, La memoria muda y El gato de Balzac. Ha sido columnista en el periódico de Cataluña y director del programa Queens de la televisión autonómica TV3. Premio de la Academia Catalana de Gastronomía, también detenta Le Prix France de Gastronomie. Actualmente es colaborador de la revista Vino y Restaurantes. Desde 2012 vive frente al Atlántico gallego. Qué bonito. ¿Y qué nos presenta este hombre? Una gran novela. En un pueblo perdido de la Costa da Morte gallega, coinciden un profesor que está perdiendo la memoria, dotado de un crítico sentido del humor, un joven falsificador de arte perseguido por su pasado, un marinero alcohólico al cuidado de su madre imposibilitada y una bella mujer propietaria de un pequeño bar-restaurante. Sobre todo ellos cruzan las sombras de los muertos, los que fueron vivos más los que aún no lo son, según Juana, en un trenzar del destino con un final tan sorprendente como lógico, ¿o no? Para alguien que se ha especializado normalmente en libros que tienen que ver con la gastronomía, la cocina, no he leído otras novelas tuyas, pero esta me ha fascinado. Está escrita con muy buen gusto, con muy buen estilo y me parece, como digo, un libro fantástico. Creo que tiene una gran complejidad narrativa y es importante. Me gustan que los escritores arriesguéis. Y a pesar del riesgo, tú has conseguido hacer una obra redonda, con mucha profundidad emocional. La estructura del texto es profundamente elaborada, se nota que eres una persona, creo que también lo eres en tu vida, no solo en tu faceta como escritor, muy meticulosa y con muchas capas. Creo que es una narrativa con muchas capas. Si consigues, como lector, que yo lo he conseguido y creo que todos los que os acerquéis a este libro lo vais a hacer, ahondar en esas capas, vais a descubrir una obra maravillosa, magnífica. Creo que los personajes y los escenarios están descritos con gran maestría y gran detalle. No solo ya la ambientación en Saint-Jean-de-Ons, un pueblo gallego, que además envuelve a la trama en un lugar rico, en un marco rico en tradiciones, supersticiones, que el autor utiliza bastante bien y bastante efectivo, de forma bastante efectiva, para enriquecer la atmósfera y transmitirnos intriga. Creo que tu narrativa es notable, sobre todo la manera que tienes de construirla. La estructura es difícil, pero por eso valoro todavía más que hayas hecho este gran libro, porque a la hora de alternar diferentes voces y perspectivas, mm, se añade una dimensión de complejidad que permite, si se hace bien, como tú lo has hecho, que los lectores exploremos los acontecimientos desde distintos ángulos, desde múltiples ángulos. Y eso nos da la sensación, sobre todo cuando terminamos ese regusto, de que es una obra muy, muy trabajada y compleja. Mi enhorabuena. La estructura es densa, pero en el buen sentido, es poética, hay grandes descripciones muy detalladas que capturan la esencia del entorno y de los personajes. Yo me he trasladado allí, yo los veía a ellos, a Eulogio, a Arturo, a Juana. Bueno, ahora os hablaré de ella. Y también hay que destacar que la utilización de metáforas y simbolismo es frecuente, dotando al texto de una profundidad adicional que no hace sino enriquecer todavía más la obra.
Me ha gustado mucho, de verdad. Os decía los personajes profundamente humanos y magníficamente desarrollados. Eulogio Souto, uno de los personajes centrales, lucha contra el Alzheimer y su deterioro cognitivo se convierte en una metáfora muy poderosa sobre la fragilidad humana. La manera en la que narra su evolución está trazada con mucha sensibilidad. Nos muestra la lucha interna de este hombre y el deseo de aferrarse a sus recuerdos. Él, sin desvelaros demasiado, es un profesor de literatura clásica que se enfrenta a la pérdida de su identidad a medida que la memoria se va desvaneciendo. Qué triste. La manera que tiene de interactuar con otros personajes, como el recepcionista del centro de salud o el barman de su pueblo, denotan su miedo a olvidar y su desesperación por mantenerse conectado con el pasado. No sé si es lo que quería hacer, pero a mí me lo has transmitido de esa forma y lo has conseguido. Arturo Vilche, otro personaje, un falsificador de arte que huye de su pasado y además creo que es el personaje que aporta la intriga y el suspense a la narrativa. Es un personaje muy complejo, con una constante lucha interna entre no sé si un deseo de redención, quizás sí, que lucha con las acciones que él ha tenido en el pasado, su relación con Ana y su asociación con otro falsificador son ejemplos de las complicadas relaciones humanas que, a las que no solo se ve enfrentado el personaje, sino que el autor relata con gran detalle y con gran maestría. Me gusta mucho cómo has construido y cómo has escrito esta obra, de verdad. Si no, no lo diría. Juana Mutiño, que ya os la he mencionado en la sinopsis, es una figura que quizás secundaria, tiene un impacto significativo en la historia. Quizá representa esa conexión con las tradiciones y las supersticiones del pueblo, que es un tema que a mí me gusta. Hay una parte de creencia en la transmigración de la alma y eso, vamos, le da esa parte también de originalidad a la obra. Y por supuesto tengo que destacar los diálogos filosóficos que mantiene con otro personaje, bueno, del que ya he hablado, con Arturo, que enriquecen la narrativa y aportan una perspectiva curiosa sobre la vida y la muerte. Tengo que destacar también el estilo que tienes, querido escritor, a la hora de describir. Las descripciones. Cada escena está pintada con detalle minucioso. Yo veo esos escenarios, yo veo esos paisajes. Yo no he visitado San Joan de Ons, pero me siento que sí, con ese clima húmedo, la atmósfera cargada de supersticiones, como he dicho. Es muy destacable. A mí me recuerda, siempre sabéis los que seguís mis reseñas, que me gusta, bueno, no comparar, pero sí hacer referencia a otros autores importantes, para compararlos con el estilo. Creo que la capacidad que tienes de mezclar lo real con lo mágico hace que te venga a la cabeza Gabriel García Márquez. Me imagino que lo lees. Creando un mundo que, aunque está anclado en la realidad, parece teñido con una pátina de irrealidad. Eso lo hacen muy bien. Tiene una prosa rica y evocadora, con un ritmo que envuelve al lector. A mí me has envuelto. Si hay que quedarse con una temática del libro, creo que gira en torno a la memoria y a la identidad. A través de la lucha de Eulogio contra su Alzheimer, se explora cómo la pérdida de recuerdos puede afectar a la identidad de una persona. La historia de Arturo aborda temas como la culpa, la redención, la búsqueda, el sentido de la pertenencia. Se tocan temas universales, por supuesto, como el amor, la muerte, la lucha contra el olvido, muy importante. Y creo que Miquel que transmite mensajes muy profundos, conmovedores y que nos hace reflexionar. La historia, a grosso modo, sigue a Eulogio Souto, como digo, un ex profesor de literatura clásica que se enfrenta a ese deterioro cognitivo que le provoca el Alzheimer y a medida que lucha por mantener sus recuerdos, interactúa con varios personajes de ese pueblo. Cada uno le va aportando algo distinto y una perspectiva en base a su experiencia. Y paralelamente se va contando la historia de Arturo Vilches, un falsificador de arte que se refugia en el mismo pueblo huyendo de su pasado. Las vidas de estos personajes se entrelazan en una narrativa que, como digo, explora sobre todo la memoria y la identidad. He hablado antes de García Márquez, hablaré de Cortázar, que también me lo recuerda, por su estilo lírico y la capacidad de mezclar lo real con lo fantástico. Incluso la exploración de esos temas, como la memoria y la identidad,
A mí me han recordado a Marcel Proust. A pesar de que el autor lo aborda de una manera única y personal, que me ha gustado mucho, con mucha profundidad emocional y complejidad. Me ha parecido un libro fascinante, te doy la enhorabuena, me has entretenido, me has intrigado, me has hecho reflexionar y creo que tienes una gran maestría literaria que no debes perder. Voy a seguirte la pista, voy a intentar leer alguna de tus novelas anteriores y te deseo lo mejor. Y gracias por publicar con Círculo Rojo.